Buenas noches, estimados amigos de Cátedra Cosco. Estamos una vez más reunidos en nuestra aula de conferencias y en esta oportunidad tenemos a un invitado muy especial que, por cierto, es amigo ya de Cátedra de hace un buen tiempo. El tema que se va a exponer ahora es la importancia de la transmisión de la propiedad a propósito de una sentencia del Tribunal Constitucional. Nuestro expositor es el doctor Rómulo Morales Herbias. El doctor Rómulo Morales Herbias, se podrían decir muchas más cosas de las que están consignadas en la diapositiva, pero es abogado por la Universidad de Lima, es maestro en Derecho por la Universidad de Roma, Tor Vergata, es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es profesor de la Facultad de Derecho de la indicada universidad y es autor de importantes libros en materia civil, que de hecho es su especialidad, así como de artículos trascendentes en la vida académica de nuestro país. Bien, sin más preámbulo, yo le doy la bienvenida al doctor Rómulo, no sin antes recomendar, por favor, a todos nuestros asistentes que mantengamos apagadas nuestros micros para no interrumpir la exposición del profesor Rómulo Morales. Bien, Rómulo, tengas tú muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo, tu amabilidad y tu disposición siempre a compartir tus conocimientos. Buenas tardes desde Cusco, un abrazo y te escuchamos, Rómulo. Bueno, muchas gracias, Fernando Murillo. Bueno, son muchos años que nos conocemos y además este espacio que tú tienes es muy importante para la difusión y sobre todo reflexión, ¿no? En todos los temas que son verdaderamente controversiales y son muchas veces necesarias, ¿no? Algunas situaciones de reflexión y también de debate, ¿no? Sobre todo con esta última sentencia del Tribunal Constitucional que evidentemente ha merecido, ¿no? Desde diferentes sectores de la comunidad jurídica, muchos pronunciamientos. Ahora, antes de analizar o antes de empezar, ¿no? A desarrollar el tema en concreto, que es la exposición, ¿no? De la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? En concreto, quiero referirme a dos temas muy concretos, ¿no? Sobre los antecedentes para analizar esta sentencia del Tribunal Constitucional. Y me refiero, en primer lugar, a dos sentencias ya del mismo Tribunal Constitucional, ¿no? Que se refieren al tema de la propiedad, ¿no? Eh, a ver, me refiero, a ver si puedo poner, si creo que puedo poner en pantalla, ¿no? Creo que puedo compartir pantalla. Este, dos sentencias. A ver, un segundo. ¿Dónde está? A ver, esta primera sentencia que está aquí, que comparto con ustedes. Esta sentencia, 724-2021, el expediente 03583-2016. ¿Por qué es importante partir de esta sentencia y de la otra que voy a mencionar? Porque es un poco la idea de lo que se entiende lo que es el derecho a propiedad. O sea, más allá de la discusión que es el tema central, ¿no? De disposición sobre la sentencia 633-2025 del expediente 00010-2024, acción de amparo, es entender que por lo menos ya esto viene de otros miembros del Tribunal Constitucional, hablamos del tribunal como un ente, pero sin duda su miembro va variando, pero creo que detrás hay una idea de lo que se entiende por propiedad. Yo creo que ahí está el tema, uno de los temas que hay que analizar. En esta sentencia, 724-2021, ¿no? Se resuelve un caso muy concreto, ¿no? Donde se pide, ¿no? Como dentro de un proceso de amparo, ¿no? La anulación de una resolución suprema, ¿no? Del año 76 que determina, ¿no? La expropiación, ¿no? De una propiedad de un privado como consecuencia de la reforma agraria, ¿no?
Fíjense, estamos hablando de la década de 70, ¿no? Este inmueble ya pertenecía a, a una entidad pública, el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y, y de manera increíble, el Tribunal Constitucional le da la razón, ¿no? Declara fundada la demanda y declara nula la resolución suprema e inaplicable el decreto supremo que se aplicó para esta expropiación, ¿no? Y se ordenó a los registros públicos que inscribieran, ¿no? la propiedad a nombre de, del demandante, ¿no? Que planteó esto, ¿no? Entonces, ahí como lo dice, ¿no? Se ordena a la Oficina de Registros Públicos de Piura dejar sin efecto la inscripción a favor de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural para inscribir el nombre de la recurrente, ¿no? Y uno de los fundamentos que utiliza el Tribunal Constitucional, esta es una sentencia, repito, del 6 de julio de 2021, o sea, no pasó muchos años, utiliza uno de los argumentos que señala es que, fíjense lo que dice en el fundamento 6 dice que el derecho fundamental a la propiedad tiene diversos contenidos y que no todos merecen tutela constitucional. Dice, no, para este tribunal la posesión no merece tutela constitucional, precisamente porque no está dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la propiedad, dice, ¿no? Entonces dice, la posesión no es tutelable constitucionalmente. Entonces dice, en estos casos, en todo caso, la propiedad debe protegerse a través de procesos ordinarios como el proceso de mejor derecho de posesión, el proceso de desalojo y los interdictos, ¿no? Entonces dice, ¿no? ¿A quién protegemos? A quien ya tiene la, la posesión, en este caso una entidad pública, o en su caso al propietario que alega que se le violó su derecho de propiedad a través de una expropiación inconstitucional. Entonces, como constitucionalmente no está regulada expresamente la protección a la posesión y si a la propiedad, entonces sí, dice, ¿no? Entonces, entre la posesión y la propiedad prefiero proteger al propietario, ¿no? Pero la pregunta es, ¿el propietario quién es? Desde la década de 70 hasta el 2000, en este caso 21, sin duda el propietario era la entidad pública que ya tenía la posesión y por lo tanto era propietaria, ¿no? Entonces, ahí ya es una primera manera como el Tribunal Constitucional cree que ser propietario implica no tener posesión, ¿no? Una primera idea totalmente equivocada. Cuando sabemos, ¿no es cierto?, desde creo que hace más de 2000 años, que para ser propietario previamente hay que tener posesión. Si yo no tengo posesión, pues no soy propietario. Más aún, en este caso concreto, hay una expropiación. Por más que haya sido constitucional, y hay alguien que ha adquirido la posesión, en este caso una entidad pública, y por lo tanto ya no hay manera de recuperar la posesión por la figura de la usucapión, que sabemos es el modo de adquirir la propiedad de manera originaria. En todo caso, no era, en todo caso, esa la tutela que le correspondía a alguien para recuperar una propiedad cuando habían pasado estamos hablando, para adquirir la posesión mínimo son 10 años. Estamos en aquel 70, donde se aplica el Código 36 todavía, ¿no? Entonces, este es el primer caso que yo quería resaltar respecto a cómo el Tribunal Constitucional, ¿no? Le da un sentido muy particular a lo que se entiende como la propiedad. Es decir, como la propiedad si tiene una tutela constitucional y la posesión no la tiene, entonces hay que proteger al propietario, aunque alguien tenga la posesión y a su vez sea propietario, lo cual es una contradicción porque ya había un propietario. La otra sentencia que quería compartir antes de analizar la sentencia del Tribunal Constitucional es esta sentencia también. A ver, voy a compartir pantalla. Esta sentencia es unos años antes de la anterior que he mencionado. Es del 5 de marzo de 2020, el expediente 0018-2015 sobre el tercero de buena fe, ¿no? Acá también vemos lo que para el Tribunal Constitucional se entiende lo que es la propiedad y la protección a la propiedad, ¿no? Em,
y es importante entonces analizar, ¿no? ¿Qué se entiende para ellos la protección a la propiedad? Y uno de los modos, según esta sentencia, para proteger la propiedad es a través de alerta registral, ¿no? Por acá vamos a ver un segundo al- a la parte resolutoria de esta sentencia, ¿no? Y acá dice, ¿no? Es una demanda de inconstitucionalidad sobre el 2014 Código Civil Peruano. Bueno, no, más allá de eso, lo importante es, ¿no? Lo que se quiere hacer referencia a lo que está en discusión aquí, que es, detrás de esta demanda están en juego dos situaciones de hecho, ¿no? Una, la de la falsificación de firmas y la otra es suplantación de identidad. Hubo una modificación con la ley 30313 del 2014 y lo que se propone en su caso es pedir que esta ley es inconstitucional porque no se estaba tomando en cuenta la propiedad, ¿no? Como un bien jurídico tutelable, ¿no? Entonces, lo que hace esta ley es interpretar que las modificaciones son constitucionales. Fíjese lo que se señala ¿no? En esta parte segunda resolutiva, dice, ¿no? Interpretar que las normas son constitucionales, en tanto se considere que para la configuración de la buena fe del tercero se debe haber desplegado una conducta diligente y prudente según los fundamentos de esta sentencia, desde la celebración del acto jurídico hasta la inscripción del mismo, además de haber dado pleno cumplimiento a todos los requisitos establecidos en el 2014. Es decir, esta sentencia recoge un poco la práctica, ¿no? Jurisprudencial de la Corte Suprema, que ya en muchas sentencias había señalado que era necesario para ser titular o para ser titular de una protección registral, 2014 Código Civil Peruano, tercero de fe pública registral, era necesario previamente reconocer que, o era necesario que, pues, que se probara que este comprador hubiera cumplido una conducta diligente y prudente. ¿Qué significa eso en términos de la Corte Suprema? Haber comprobado que el transferente, el vendedor, tenía la posesión del bien, ¿no? Entonces, de manera implícita, ya la Corte Suprema está reconociendo que el adquirente, el comprador, para ser considerado tercero de fe pública registral, es necesario que él demuestre que fue diligente al constatar que el vendedor o el transferente tenía la posesión del bien. En otras palabras, no puede haber un propietario sin posesión, ¿no? Pero luego dice, ¿no? En la siguiente parte resolutiva, dice, ¿no? En caso de el propietario original haya sido víctima de falsificación de documentos y suplantación de identidad y se encuentre en situaciones de especial vulnerabilidad que han dificultado el cumplimiento de su deber de diligencia, como puede ser la precariedad de su situación socioeconómica, educativa, cultural o cualquier otra ventaja objetiva de similar índole, requiere una motivación cualificada. Claro, uno de los argumentos para proteger al propietario, o sea, la manera como el propietario se puede defender, lo dice más atrás en uno de los fundamentos. A ver, voy a encontrarlo, a ver si puedo cuidar el fundamento. 36.
35 dice, ¿no? Dice, ¿no? La inscripción en los registros públicos de un título de propiedad que, como se ha indicado previamente, dota en principio de seguridad jurídica. Resulta insuficiente si es que el propietario no mantiene una conducta diligente. Es decir, ya el propietario tiene que ser diligente, ¿no? O sea, así como dice, ¿no? Tú compro, tienes que ser diligente comprobando que quien te vende es propietario. Ahora, respecto al propietario, ¿no? Tiene que ser diligente. ¿Qué significa eso? Resulta insuficiente, dice en el fundamento 35 de esta sentencia, si es que el propietario no mantiene una conducta diligente en relación al registro. Al respecto de conocimiento de este tribunal que la SUNAT ofrece mecanismos gratuitos para proteger la propiedad, tales como el servicio de alerta registral, el cual comprende alerta de inscripción y la alerta de publicidad, ¿no? Entonces, lo que señala, ¿no? En el fundamento 36, entonces, es diligencia del propietario cumplir con el deber de diligencia que implicará contratar alerta registral, ¿no? Este es otro argumento para sustentar que para la Corte Suprema la propiedad se defiende a través de alerta registral, lo cual, ¿no es cierto?, es una gran equivocación. Ahora bien, estos son los antecedentes, ¿no? Los antecedentes del Tribunal Constitucional, donde, fíjense, eh, reconocía que la propiedad y la posesión son dos categorías separadas, ¿no? Y en esta última, sobre todo, ¿no? Tú, para ser propietario o para proteger tu propiedad, tienes que contratar letra registral. La pregunta es la posesión. ¿Acaso la posesión no es la mejor manera de proteger la propiedad? Bueno, entonces, esta idea de separar propiedad y posesión se mantiene en esta sentencia que vamos a analizar, 633 del 2025, ¿no? De este expediente 00010-2024 del 6 de junio del año del 2025. La otra idea que quería mencionar con ustedes era, ¿no? A ver, si lo pongo en pantalla. El derecho civil constitucional o el derecho constitucional civil, ¿no? Hay un libro escrito por la profesora María Candelaria Domínguez Guillén, ¿no? Es una persona venezolana ya fallecida, ¿no? A propósito de esta idea que ya viene del profesor Pietro Perlingieri, en un libro que escribió hace muchos años sobre la legalidad y el derecho civil constitucionalmente hablando, ¿no? Eh, es importante mencionar esto porque dentro de del derecho civil y el derecho constitucional, ¿no? Lo que se llama la constitucionalización del derecho civil, se señala, ¿no? Que la Constitución es la norma fundamental, la supremacía de la Constitución política, por lo tanto, las instituciones de derecho civil tienen que ser interpretadas desde el punto de vista constitucional, ¿no? Desde el punto de vista de los valores, ¿no? Y los principios constitucionales, ¿no? Para justamente eh, permitir una buena interpretación constitucional, ¿no? Que es básicamente lo que se conoce como el derecho constitucional civil, ¿no? Eh, esta profesora, sin embargo, propone, ¿no es cierto?, o discute esta idea, ¿no?, de la constitucionalización del derecho civil y propone una idea muy interesante, ¿no?, que es que a veces el derecho civil es el principal presupuesto para interpretar las normas constitucionales o los principios constitucionales o los valores constitucionales, ¿no? Es decir, no es que la constitución política es inferior al Código Civil, no, no se está diciendo eso. Estamos hablando del derecho civil como disciplina jurídica, ¿no? Como una, en su acepción de
de ciencia jurídica, ¿no? Su acepción de conocimiento, ¿no? ¿No? Porque ciencia es, ¿qué significa ciencia? Ciencia significa un conocimiento sistemático, un conocimiento a través de un método científico, ¿no? Entonces, el derecho como ciencia y el derecho sí como ciencia es el que justamente proporciona, ¿no? Los elementos teóricos fundamentales para entender, en este caso concreto, la sentencia que vamos a analizar del Tribunal Constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se discute aquí, básicamente, ¿no es cierto? Uno de los temas, uno de los temas en conclusión, básicamente, ¿no? Es la interpretación del artículo 1625 del Código, ¿no? Entonces, yo he leído, por lo menos en las redes sociales, algunos constitucionalistas que dicen que o sea, para algunos, ¿no? Esta sentencia del tribunal está muy bien porque está protegiendo un valor constitucional, ¿no? Que es la propiedad de los donatarios, ¿no? Otros, por el contrario, están en contra de la sentencia, pero dicen que esta sentencia se tiene que interpretar constitucionalmente hablando, ¿no? Yo creo que ninguna de las dos hipótesis son correctas, es decir, ni una, o sea, decir que esta sentencia, ¿no? Que elimina, ¿no? Que, que inaplica el artículo 1625 del Código Civil peruano, ¿no? Porque dice que hace control difuso. Control difuso implicará que una norma sea inconstitucional, ¿no? Y para aplicar caso concreto. En este caso no se dice que esta norma es inconstitucional, se dice que esta norma, lo veremos en su momento, dice que establece un límite, ¿no? A la autonomía privada, a la libertad de los contratos, cuando nada tiene que ver con un límite a la autonomía privada. Y en el lado de que los que están en contra de esta sentencia dicen, no, sí, esta sentencia tiene que ser interpretada constitucionalmente, pero la pregunta, ¿dónde está el valor constitucional que está detrás, ¿no es cierto?, del 1625 del Código, ¿no? Fíjense, y ahí un poco lo que quiero yo justamente ir a ese lado, ¿no? En mi opinión, no hay argumento desde un punto de vista del derecho constitucional civil, es decir, interpretar constitucionalmente las categorías del derecho civil en base a los principios de seguridad constitucionales. Acá no hay esa discusión. La discusión es al revés, es un derecho civil constitucional, es decir, hay que analizar este caso, ¿no? Desde el punto de vista civil y tomando en cuenta los principios de seguridad constitucionales, ¿no? Es decir, que es el derecho civil el que va a proporcionar los argumentos necesarios para señalar justamente por qué esta disposición normativa es una norma que tiene una justificación importante. Entonces, en otras palabras, en mi opinión particular, este es un tema de derecho civil constitucional, donde las categorías de derecho civil son el presupuesto para analizar los principios y valores constitucionales y no al revés. No es que los principios y valores constitucionales son el presupuesto de las categorías de derecho civil y que las categorías de derecho civil tienen que ser reflejo de los principios y valores constitucionales. Creo que es al revés. En ese sentido, vayamos a lo que dice el liceo 25, ¿no? El liceo 25 nos está señalando lo siguiente, y no hay que olvidar en el caso peruano que los contratos especiales dependen de reglas generales de contratos y reglas generales de negocio jurídico, ¿no? En el caso concreto, en el 140 del Código Civil peruano y en el 219 se señala muy claramente que el contrato como categoría general tiene elementos estructurales fundamentales, ¿no? Uno de esos elementos estructurales del, del contrato, y aquí tenemos que hacer una referencia, ¿no?, a la definición de contrato 1351 del Código Civil peruano 140 y 219, interpretando sistemáticamente, podemos decir que el primer elemento estructural del contrato es el acuerdo, ¿no? Ahora, no voy a discutir cada uno de estos elementos, porque cada uno de estos elementos tiene una discusión, ¿no? Voy a concentrarme en concreto sobre el 1625 del Código Civil peruano. Entonces, un primer elemento estructural es el acuerdo, tiene que haber un acuerdo. Ahora, si esto lo trasladamos al 1625, tiene que haber un acuerdo entre el donante y el donatario, ¿no? Un acuerdo entre donante y donatario. Eso implicará, desde el punto de vista de las reglas de contrato, ha tenido que existir una oferta y una aceptación,
Es decir, el donante le ha ofrecido, ¿no?, donar un inmueble a favor, en este caso, de los donatarios, ¿no? En los casos de los donatarios. Esto es muy importante, ¿no es cierto?, señalar en el caso concreto, ¿no? La exposición que hace unos días hizo el profesor, el doctor, ¿no?, el juez Fernando Murillo, sobre el caso que nos ocupa, ¿no? Es un caso donde se celebra, ¿no?, un contrato de donación a través de una minuta del 4 de enero de 2010, ¿no?, en presencia de dos testigos a ruego, un notario y abogado. El donante no firma, pone su huella, ojo, su huella digital, y los donatarios, ¿no?, los hermanos Abanto García, ¿no? Entonces, y luego el 6 de enero de 2010, donante se hospitaliza, ingresa a UCI y fallece el 15 de enero, es decir, no firma la escritura pública, ¿no? Ese es básicamente el caso concreto que es materia de la sentencia que estamos analizando, ¿no? Entonces, dicho esto, bueno, un segundo. Vayamos al segundo elemento estructural, los sujetos, ¿no? Y que es un donante o un donatario, para la de donación. Entonces, primero, un acuerdo entre donante y donatario. Segundo elemento estructural, las partes, los sujetos, donante y donatario. Además de dos elementos estructurales fundamentales, que es el objeto, que en este caso es el bien inmueble, y la causa o la finalidad, ¿no? Ahora, en este caso no sabemos cuál ha sido la finalidad de este contrato. No se menciona, ¿no?, en los antecedentes, ni en la sentencia del tribunal, ni en la casación anterior. Y lo relevante aquí, indiscutible, es el otro elemento estructural, que es la formalidad obligatoria, que es la escritura pública, ¿no? La escritura pública, entonces, es otro elemento estructural del contrato de donación inmobiliaria. Sin estos elementos estructurales no se puede formar un contrato de donación. Entonces yo ahí iba, ¿no? Yo ahí me iba, ahí yo estaba reflexionando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar de un derecho constitucional civil analizando el 1625, ¿no? Y además con otra disposición normativa y sobre todo con las doctrinas que justifican estas disposiciones normativas? Es decir, estas disposiciones normativas están en función a lo que se entiende en doctrina de negocio jurídico, contratos y contratos especiales como contrato de donación. Entonces, ¿qué implica una donación inmobiliaria? Implica un acuerdo, implica dos sujetos, donante y donatario, implica un objeto, implica una causa, una finalidad. Sobre la finalidad no sabemos cuál es la finalidad, pero evidentemente analizando los hechos, es claro que hay una precipitación, ¿no?, en hacer que una persona probablemente con un problema de salud grave firme, ni firme, no suscribe, sino pone su huella digital ante un notario, evidentemente, pero no hay certeza cuál es la finalidad, porque aparentemente estas personas vivían muchos años con el donante y probablemente habrá sido una donación remuneratoria, una suerte de, ¿no?, donación en agradecimiento por los años de, de apoyo, por los años de servicios que han visto estas personas. No, no sabemos, ¿verdad? Porque los hechos, por lo menos, no fluye, por lo menos es un problema que tienen todas las sentencias en el Perú, ¿no? Tanto las sentencias de la Corte Suprema como de las casaciones, donde no describen todos los hechos, sino algunos de los hechos, como uno puede ver en esta sentencia, que el Tribunal Constitucional cita simplemente, ¿no? Empieza a hablar en el fundamento 15 que la demandante con sus hermanos fueron beneficiados de la donación de un bien inmueble, ¿no? Quien ante la inexistencia de derecho forzoso decide suscribir este acto en favor del accionante, con quien vivió desde su nacimiento y con quien forjó una relación filial de facto, ¿no? Entonces,
Pues es un argumento de la demanda, pero no necesariamente es la verdad de los hechos, ¿no? Entonces, acá lo que está en juego es el incumplimiento de no suscribir la escritura pública, ¿no? Entonces, yo he colocado ahí en mis comentarios en las redes sociales, en Facebook, he citado a un autor portugués, Menezes Cordero, ¿no? Que tiene un tratado de derecho civil y además ha comentado, tiene un libro que comenta todas las normas del Código Portugués ya recientemente, en los últimos años. Y uno de esos amigos de Facebook, un alumno, un abogado, me hizo recordar, doctor, recuerde las 18 razones por qué es importante la formalidad, ¿no? Y efectivamente, este fin de semana reviso el libro, ¿no? Hay esos libros amarillos que están ahí, ese es el Tratado de Méndez Cordero, ¿no? Son todos esos tomos que están ahí. Entonces, Méndez Cordero dice, pone varias razones, ¿no? Voy a citar algunas razones. Porque es importante la escritura pública, la formalidad, para todos los negocios jurídicos. La prueba, dice, en presencia de un documento resulta más fácil demostrar la existencia de un negocio. Evidentemente, siempre ha sido, cuando hablamos de formalidad, una de las utilidades de por qué es importante formalizar un contrato es sirve de medio de prueba. Segunda razón, la autenticidad. La forma solemne permite fijar con fiabilidad el contenido efectivo de un negocio, ¿no? Entonces, la escritura pública es una segunda manera, porque la escritura pública no solo es una suerte de corroboración de la declaración de voluntad del donante de querer donar, y no solamente el acto de querer donar, sino el acto de conocer lo que está contratando, que son las características de lo que se entiende de declaración de voluntad. O sea, cuando hablamos de declaración de voluntad, estamos hablando lo que llaman los anglosajones la capacity. Capacity, discernimiento, capacidad de querer realizar el contrato y capacidad de conocer el contenido del contrato. Entonces, cuando uno firma una minuta de donación y firma una escritura pública, está corroborando lo que se hizo en la minuta. Porque la lógica de la sentencia del Tribunal Constitucional dice, bueno, pero si ha declarado su voluntad en la minuta. No, señor, es necesario que él verifique si su declaración de voluntad en la minuta se corrobora en la escritura pública. Y esa es justamente la utilidad que tiene, ¿no? Esta razón de la autenticidad, ¿no? Él quiere corroborar si efectivamente quiere contratar y sabe, conoce lo que está contratando. Luego viene la identificación, bueno, ¿no? Cuatro, la comunicación. Contratar es comunicar. El cumplir de una forma hace que cualquier contrato sea más sólido y efectivo. Una quinta ventaja es la información material. La lectura de un documento permite conocer mejor en cuanto al fondo lo que se va a realizar, ¿no? Es decir, al donante se le da una segunda oportunidad. Señor, ¿está convencido? Lean el contrato de donación. ¿Está seguro que usted quiere donar? Porque usted lo dijo en la minuta, pero ahora en la escritura pública ante un notario, usted no, eh, no es una ratificación en el fondo, es una corroboración, es una verificación de lo que dijo, mantiene su voluntad. Mantiene su voluntad de donar. Hay dos posibilidades. De que puede decir sí, mantengo mi declaración de voluntad y quiero donar y firmo una escritura pública. Y la otra posibilidad, que es perfectamente legítima, no, me arrepiento de firmar, no, no quiero donar. Que es justamente la oportunidad que se le da, ¿no es cierto?, al donante cuando se habla de la comunicación. Luego, bueno, la información material, ¿no? Entonces, la escritura pública queda como una prueba material, ¿no? El objeto del negocio queda delimitado, lo que evita equívocos e incluso desacuerdos. Ahí está la escritura pública, ¿no? Es una corroboración.
que el donante y el donatario tenían la voluntad de celebrar este contrato, ¿no? Luego, delimitación y la finalización, ¿no? Nótese que estamos hablando de, en la donación inmobiliaria, estamos hablando de un contrato de un procedimiento progresivo, ¿no? Progresivo, es decir, se requiere primero ponerse de acuerdo, eso debe constar en una minuta. Luego, en un segundo momento, deben, ¿no? Firmar o suscribir la escritura pública, pero eso implica, ¿no? Nuevamente que se constate, se verifique, que se corrobore, que lo que está en la minuta se refleje en la escritura pública, ¿no? Entonces van a haber sucesivos documentos de minuta y escritura pública que van a generar justamente, bueno, este, luego la oficialización y la publicidad, ¿no? ¿No? Claro, entonces la escritura pública va a servir justamente, ¿no? Para que se escriba el registro público, ¿no? Ahora, es importante señalar aquí que la escritura pública, este, un segundo, no, disculpe, ¿no? El carrito, un poco para que lo cambie, ¿no? Bueno, entonces, como señalaba, ¿no? Este, esta justificación también importante sobre la publicidad. La escritura pública no da publicidad, sabemos bien. Lo que da publicidad registral es la inscripción de la donación, evidentemente, ¿no? Que es fundamental para estos casos. Otra ventaja es que sirve la formalidad, advertencia y protección ante la precipitación, justamente, ¿no? Es decir, si tú quieres donar, que es algo, que es un acto de transferencia fundamental, ¿no es cierto? Tú estás transfiriendo tu propiedad gratuitamente a otro sujeto o a otros sujetos donatarios, es evidente que lo tienes que hacer con calma, con reflexión, ¿no? De manera precipitada, de manera apurada. En este caso parece que fue así, ¿no? En este caso eh, se celebra el 4 de enero y muere, ¿no? El 15 mismo de enero. Entonces se notaba que quien estaba apurado a hacer este contrato no era el donante, sino los donatarios, ¿no? Otra ventaja es la concientización, es decir, es fácil decir si un sí ante una propuesta. Sin embargo, el hecho de firmar un documento, de hacer una declaración ante un notario, aumenta la idea de autovinculación del declarado, claro, justo por eso le decía, ¿no? Quien, el donante, en este caso, que hace una escritura pública, es una suerte de que él está eh, corroborando que se está autovinculando con este contrato de donación porque tiene la certeza, la seguridad y la seriedad que sí quiere donar, ¿no? Es ahí la importancia de la donación, ¿no? Porque, como digo, entre la minuta y la escritura pública no hay nada que obligue al donante a suscribir la escritura pública. No existe la obligación de suscribir la escritura pública en, en la donación. ¿Por qué? Porque si tú no firmas la escritura pública, simplemente el contrato es nulo, ¿no? Por lo tanto, el hecho que firmes la minuta no te obliga a firmar la escritura pública. Si no lo firmas, si no suscribes la escritura pública, simplemente el contrato es nulo, porque la escritura pública se convierte en un elemento estructural del, del, de la donación inmobiliaria, ¿no? Luego, la seguridad que proporciona la intervención de especialistas, claro. Frente a un notario, tú puedes preguntar qué consecuencias tiene firmar una donación inmobiliaria. El donante tiene esa oportunidad de hacerlo, ¿no? Cosa que en este caso parece que no, porque está en la clínica, está en el hospital, era imposible que pudiera, ¿no? Celebrarse este contrato. Y por último, la decimosegunda ventaja, el equilibrio, dice. El negocio solemnemente concluido, celebrado ante notario, permite igualar a las partes.
suprimiendo la autoridad de una sobre la otra y poniendo la información y oportunidades a disposición de ambas partes, ¿no? Claro, la intervención del notario público es muy importante, ¿no? Para dar certeza, para dar oportunidad a que las partes pregunten, donante o notario, en este caso, cuáles son las ventajas, ¿no? Y de ventaja de celebrar un contrato de donación inmobiliaria. Ahora bien, vamos a la sentencia en concreto, entonces. Vamos a la sentencia en análisis. Bien. Voy a analizar algunos fundamentos que considero importante comentar, ¿no? Las, em, el fundamento 24, parece importante comentarlo, ¿no? Dice el fundamento 24. Fíjense lo que dice el fundamento 24. Dice, la judicatura constitucional, es decir, el Tribunal Constitucional, tiene competencia para evaluar los déficits en los que incurre una resolución judicial que vulnera derechos fundamentales cuando se ha considerado la aplicación de un derecho fundamental al resolver una cuestión regulada por el derecho ordinario, por haber comprendido o dejado de comprender posiciones fundamentales que forman parte del contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental. Ahora, em, el Tribunal Constitucional efectivamente tiene competencia para señalar, y en el caso concreto, ¿no? Si hablamos de un contrato, verificar si efectivamente se ha violado un derecho fundamental en la celebración de un contrato. Eh, Cosa que no lo hizo, por ejemplo, en un caso que mencionó el profesor Luis León, ¿no? El caso del peaje, ¿no? Que el contrato que hizo fue inaplicado por un habeas corpus, ¿no? Invocando la protección a la libertad de tránsito, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el Tribunal Constitucional no fue muy claro al decir si el contrato de concesión violaba la libertad de tránsito o el cobro de peajes, ¿no? No es muy claro ahí. Pero en general sí, un Tribunal Constitucional está habilitado, es competente para declarar que un contrato viola un derecho fundamental. Ahora, en el caso concreto, vamos a ver que eso nada tiene que ver, no tiene nada que ver, ¿no? A ver, otro fundamento, el 29, ¿no? El 29, ya yendo al caso concreto. Dice que la manifestación de voluntad del donante tenía una clara de transferir sus bienes mediante un contrato a quienes conocía de nacimiento, lo con quienes afianzó una relación filial de facto. Bueno, sabemos bien, y es algo que no menciona el Tribunal Constitucional en base a los hechos, que habían sobrinos, habían herederos, que habían adquirido la calidad, bueno, eran herederos, y fueron declarados como tales en febrero, ¿no? De acuerdo a la conferencia que dio el doctor Fernando Murillo, ¿no? Los, los sobrinos, ¿no? En febrero del 2010 fueron declarados como tales y luego pidieron la nulidad de esta minuta. Entonces, eso fue en materia del proceso judicial, ¿no? El caso judicial que empezó, ¿no? Que fue en materia de una sentencia de casación, ¿no? En primera instancia se declaró nulo el contrato de donación del 4 de enero de 2010. En segunda instancia se revocó la sentencia y se declaró infundada la demanda. Y la Corte Suprema declaró nula la sentencia de vista y confirmó la sentencia, es decir, el contrato de donación es un contrato este, nulo por no cumplir la formalidad de la escritura pública. Y luego esta sentencia
de la Corte Suprema en materia de una acción de amparo, que justamente el que termina en esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este fundamento 29 no se citan los hechos verdaderos, completos, ¿no? O sea, ¿por qué no se menciona a los sobrinos, ¿no? Que eran los titulares del patrimonio hereditario del donante, ¿no? Entonces, y además lo grave de este fundamento es que cree que la donación inmobiliaria basta la minuta, es decir, la declaración de voluntad del donante basta, es suficiente que conste en la minuta, no es necesario que conste en la escritura pública. Justamente estamos diciendo lo contrario. La escritura pública es una manera de corroborar, de verificar la declaración de voluntad del donante, de que él quiere donar y sabe lo que significa donar. Voluntad, capacity, discernimiento. El fundamento 30 también es importante analizarlo, ¿no? Dice, para el Tribunal Constitucional, el donante, dice, en uso de un legítimo derecho de libertad contractual, libre autonomía de la voluntad y derecho de propiedad transfirió sus bienes sin contravenir ninguna disposición de orden interno en lo referido a la asociación, en tanto gozaba de capacidad jurídica para hacerlo. Fíjense, aquí hay una demostración clara del desconocimiento de las categorías de derecho civil. Para empezar, la minuta no transfiere propiedad del inmueble. La minuta simplemente es un acuerdo privado. El Código Civil es muy claro. Para donar un inmueble se requiere no solo la minuta, sino la escritura pública. Y en este caso no hay escritura pública, ¿no? Luego, dice, no se contravino ninguna disposición de orden interno. ¿Cómo que no? ¿Y el 1625 está pintado en la pared? El 1625 es muy claro. La donación inmobiliaria requiere escritura pública, bajo sanción de nulidad. ¿Qué más claro que eso? Entonces, acá, este fundamento está inaplicando el 1625. Lo está inaplicando, porque está diciendo no hay ninguna disposición en contrario. ¿Cómo que no? ¿Dónde dice el, el 1625 que tú puedes celebrar una oración con minuta? ¿No? Y dice, ¿no? No queda duda que el primer acto, es decir, la minuta, anterior a la elevación que tú pública, resulta totalmente válido. O sea, ¿cómo va a decir eso en el fundamento 30? ¿No? Y, y el 1625, ¿cómo queda? ¿No? Y luego, si uno revisa el fundamento 31, ¿no? Dice, estos son los objetivos que cumple la formalidad el 1625, ¿no? La administración del contrato, la seguridad jurídica y evitar la presencia de donaciones de carácter inoficioso. Nada que ver. Como he señalado, he mencionado los 12 beneficios, las 12 justificaciones por qué la formalidad es fundamental en algunos contratos, como la donación, ¿no? La seguridad jurídica, ¿qué tiene que ver la seguridad jurídica, ¿no? Con el tema de la donación inmobiliaria, ¿no? Evitar presencia de donación de carácter inoficioso, ¿no? La meditación. Bueno, sí, pues justamente por eso está la escritura pública, ¿no? Bueno, más allá de eso. Fundamento 32. Fíjense, esto uno lo aprende en primer año de derecho, ¿no? De derecho. Toda hipótesis normativa se basa en una realidad material. El 1625 parte de una realidad material. ¿Cuál es la realidad material? Que un donante para donar necesita participar en dos actos distintos. Suscribir la minuta y suscribir la escritura pública. Pero para el Tribunal Constitucional, el 1625 tiene otra hipótesis, otra realidad material. Dice, habla de la imposibilidad física, ¿no? Entonces dice que no existe duda en relación a la intención de donar, que según el tribunal ya es suficiente a la minuta, y que en términos constitucionales estaba ejerciendo de manera legítima el derecho a la libre autonomía, a la libertad y el derecho de propiedad
y se va a analizar si los objetivos descritos en el fundamento presente representan un límite justificable a estos derechos. Y ahí viene el problema que tiene esta sentencia, ¿no? Cuando habla de un límite justificable, ¿no? El 1625 no establece ningún límite a la autonomía privada. El 1625 establece la estructura de un contrato de donación, cómo se forma un contrato de donación. Es como yo dijera, ¿cuáles son, cuál es la estructura de una sentencia? ¿No? ¿Cuál es la estructura de una sentencia? De un lado arbitral. ¿En qué está compuesta una sentencia de un lado arbitral? Hechos, análisis, fundamentos y conclusión, ¿no? Parte resolutiva. Igual aquí. ¿Cuáles son los elementos de un contrato de donación? Acuerdo, donante, donatario, partes, objeto, finalidad y formalidad. La formalidad no es un límite en la autonomía privada, es parte del contrato de donación, es un elemento estructural. O sea, la formalidad, en términos del profesor Natalino Virti, es un elemento estructural. Es un elemento estructural que hace que el contrato tenga una estructura fuerte. Natalino Virti, ¿no? Un autor italiano que sostiene, la formalidad sirve para darle fortaleza, ¿no? Es decir, los elementos estructurales de un contrato otorgan fortaleza en el sentido de que hacen que un contrato sea consistente, que se estructure de manera existente para que sea válido el contrato, ¿no? Existencia y validez. Ese es el tema en concreto, ¿no? No hay ningún límite a la autonomía privada. La formalidad no es un límite a la autonomía privada. Límite es cuando el contrato ya está formado, se establecen límites, ¿no? Ejemplo, lo dice el 1625, un límite es la identificación del objeto. O sea, si tú no identificas qué objeto estás donando, es nulo, porque el objeto no está identificado, ¿no? Falta de determinación del objeto. Nulidad del contrato. Ahí hay un límite, pero la formalidad no es un límite. Entonces, ahí viene el error que tiene el Tribunal Constitucional al señalar que lo que está en juego es un límite de la autonomía privada, ¿no? Otro error que también comete el Tribunal Constitucional es sobre el derecho de propiedad, ¿no? Él dice, se está violando el derecho de propiedad. ¿Qué derecho de propiedad? Si el propietario sigue siendo, el donante sigue siendo propietario. De acuerdo a la estructura del Código Civil peruano, en donación no es suficiente el acuerdo, no es suficiente la formalidad para transferir propiedad. Es necesario, como dice el código, el donante está obligado a transferir el derecho de propiedad. ¿Eso qué implica? La obligación de transferir el derecho de propiedad implica, debe entregar el bien al donatario. En este caso, teóricamente, los donatarios vivían con el donante, dicen, muchos años, ¿no? Cabría entonces ya no hablar de una entrega material, sino una tradición ficta, una entrega ficta, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, transferir, el donante sigue siendo propietario, ¿no? Porque no entregó el bien. Bueno, Fundamento 34, como se puede ver, ¿no? Señala, habla del Estado constitucional del derecho, habla de las libertades fundamentales, los principios, la aplicación de justicia, ¿no? La justicia sería un mero utensilio sometido al quehacer legislativo en lugar del escudo que salvaguarde los fines democráticos de nuestra sociedad. ¿Qué tiene que ver acá la formalidad? La formalidad no es un límite, la formalidad no hace que un contrato sea justo o injusto, ¿no? Tampoco aquí también no son argumentos totalmente impertinentes, ¿no? Em, el 36, ¿no? Por citar otro fundamento, se dice que exigir la escritura pública vulnera, dice, el derecho a la autonomía privada y la libertad, no solo del donante en tanto dador del bien, sino también de los donatarios. Se vulnera el derecho de propiedad de ambas partes. Un grave error. Repito, para adquirir la propiedad de un bien inmueble en donación, no solo se requiere la minuta, sino firmar, suscribir la escritura pública y además que el donante cumpla con la obligación de transferir la propiedad, ¿no? Transferir la propiedad.
Entonces, ¿cómo se va a decir que el donatario es propietario cuando aún no se ha cumplido con la transferencia de la propiedad? Peor aún, cuando no se fue escritura pública. Entonces, se está saltando a la garrocha el momento de la escritura pública y decir, no, la minuta transfirió la propiedad. ¿Y qué? ¿Y la escritura pública cómo queda? ¿Cómo queda la escritura pública? Desaparece, o sea, la inaplico para el caso concreto, ¿no? Por el hecho de que había supuestamente una relación, como se dice, ¿no? En el fundamento, como se decía, ¿no? En el fundamento 29 una relación filial de facto, ¿no? Una relación filial de facto. Bueno, el fundamento 38, ¿qué no dice el fundamento 38? No dice que la validez del contrato en su apartado de la manifestación de voluntad no ha sido cuestionado. ¿Cómo que no se ha cuestionado? Si para firmar la escritura pública se requiere manifestar la voluntad del donante, cosa que no sucedió en el caso. Pero claro, lo que dice el fundamento 38 es que sí hubo manifestación de voluntad, pero en la minuta, y por lo tanto, este elemento, el que es protegido por el ámbito contenido del derecho fundamental a la libre autonomía de la voluntad, ¿no? Entonces dice, debe primar este derecho constitucional sobre los objetivos de carácter principalmente legal, que busca alcanzar con el requisito de elevar el contrato de donación de escritura pública. Porque no es constitucionalmente admisible que, dada la imposibilidad física de las partes de realizar este llamado acto solemne, se privilegie la seguridad jurídica o evitar la presencia de donaciones de carácter inoficioso sobre derechos de libertad contractual y propiedad. Acá cita tres fundamentos o tres justificaciones, pero hay, como digo, 12 justificaciones que justifican por qué uno debe firmar la escritura pública. Fíjense, acá lo que hace el Tribunal Constitucional es crear una hipótesis que no está en el IC 25, es decir, será donación inmobiliaria aun cuando no se firme la escritura pública, cuando exista una imposibilidad física de firmar la escritura pública. ¿Dónde está esa hipótesis? De hecho, ¿dónde está esa hipótesis? En el IC 25. En el fondo, lo que está haciendo el Tribunal Constitucional es crear una hipótesis que no está en el IC 25, y el mensaje es el siguiente, que es que justamente le está pidiendo, ¿no? A la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema que diga, ¿no? Hay una nueva norma en el 1625, segundo párrafo. ¿Dónde está esa norma? Yo lo he creado Tribunal Constitucional. ¿Cuál? Cuando el donante está imposibilitado de firmar la escritura pública, su voluntad que está en la minuta debe respetarse. En otras palabras, el tribunal está creando una nueva hipótesis en el 1625. Pregunto, ¿el Tribunal Constitucional es competente para crear hipótesis normativas? ¿Esa es su competencia? La respuesta es no. En una acción de amparo, creando una hipótesis normativa. Lo dice claramente el fundamento 38. Una nueva hipótesis normativa. Cuando el donante esté imposibilitado de firmar escritura pública, se debe respetar su voluntad en la minuta. Y se ordena a la sala civil permanente de la Corte Suprema que resuelva la acción de amparo en base a esta hipótesis normativa creada por el Tribunal Constitucional. Esto es inadmisible, pues, ¿no? Como se señala tantas veces, ¿no? Tantas veces se dice, ¿no? En un Estado constitucional de derecho, en un Estado constitucional de derecho, el Tribunal Constitucional no tiene competencia para crear hipótesis normativas. Bueno, fundamento 39. ¿Qué no dice el fundamento 39? La formalidad dice, es una imposición abusiva del legislador. No, señor. La formalidad es parte de la estructura de un acto, de un contrato de donación inmobiliaria. Las normas, las disposiciones normativas son el resultado de una construcción doctrinaria, milenaria. La donación es un contrato, es un contrato. El contrato tiene 2000 años de existencia y la formación de un contrato requiere una estructura que lo forme. Y la formalidad en las donaciones inmobiliarias forma parte de esa estructura. Si no hay formalidad, si no hay escritura pública, no existe.
una donación inmobiliaria, ¿no? Es una, en realidad, teóricamente hablando, siguiendo las enseñanzas del profesor Ponte y Miranda, sería un contrato inexistente por carencia de un elemento estructural. No hay formalidad de escritura pública, por lo tanto, el contrato de donación no existe jurídicamente, ¿no? En términos del Código Civil peruano es nulo, ¿no? Porque en el Perú la inexistencia y nulidad, en muchas hipótesis, se identifican con este caso, ¿no? En este caso hay una identidad entre inexistencia e invalidez, ¿no? Entonces, el fundador 39 dice que es una imposición abusiva, porque es un límite a la autonomía privada. No es un límite. El límite es el orden público de buenas costumbres o los requisitos de validez, ¿no? La finalidad tiene que ser ilícita, el objeto tiene que ser posible, el objeto tiene que ser determinado. Esos son los límites. La formalidad no es un límite a la autonomía privada. Y finalmente el fundamento 40 cita los principios de proporcionalidad y razonabilidad. ¿Qué tiene que ver estos principios de la proporcionalidad en cuanto a los límites de derechos fundamentales, ¿no? Y dice, no es constitucionalmente admisible exigir este requisito, la escritura pública en los contratos de donación inmobiliaria, habiendo cumplido con expresar su voluntad, les es imposible realizar una última fórmula, ¿no? En resumen, entonces, ¿qué podemos decir de esta sentencia del Tribunal Constitucional? Es una sentencia inconstitucional porque viola el derecho de propiedad del donante. Y en este caso, la propiedad de los herederos, los sobrinos. Es ilegal porque está modificando el Código Civil, ¿no? El Tribunal Constitucional no tiene competencia para crear una hipótesis normativa nueva, porque en el fondo es lo que está haciendo el Tribunal Constitucional, crear una hipótesis normativa nueva. A partir de esta sentencia del 6 de junio de 2025, si el donante no puede firmar la escritura pública por imposibilidad física, el contrato de donación inmobiliaria es válido y eficaz. Dicha afirmación evidentemente tiene que ser rechazada, ¿no? Empezando por quien habla, por toda la comunidad jurídica. Y, y como digo, ya esto no es la primera vez, ya he citado dos sentencias del Tribunal Constitucional donde desprecia la posesión como presupuesto de la propiedad. El Tribunal Constitucional cree que todo está en la Constitución política. El hecho que la posesión no esté regulada no significa de que los que sean poseedores y no propietarios no tengan tutela constitucional. Porque el poseedor tiene un interés legítimo que tiene que ser protegido constitucionalmente y legalmente también, ¿no? Aunque no esté expresamente en la Constitución política, el llamado interés legítimo, ¿no? Como está en la Constitución, posiciones políticas italiana y española, donde se dice, ¿no? Las constituciones políticas se protegen los derechos y los intereses legítimos. Los intereses legítimos también son constitucionalmente protegidos, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Pero aquí, en concreto, en resumen, la formalidad de la escritura pública en las donaciones inmobiliarias no es un límite a la autonomía privada, no es un límite a la libertad de contratar, forma parte de la estructura de lo que es un contrato de donación inmobiliaria. Nada tiene que ver, ¿no? Es como decir una donación sin acuerdo, pues no existe contrato. Un contrato de donación sin donatario, no existe una donación, ¿no? Y en segundo lugar, creo que esta sentencia crea un mal precedente, ¿no? Precedente en sentido, no en sentido, ¿no? En sentido coloquial, ¿no? Un mal precedente en el sentido de creer que las categorías de derecho civil pueden ser inaplicadas invocando categorías constitucionales, creyendo que el derecho constitucional prevalece sobre el derecho civil en cuanto a los análisis de las categorías de derecho civil. Acá, por el contrario, creo yo, y es un poco mi tesis que yo tengo, que estamos frente a un derecho civil constitucional que significa que para hablar de valores y principios constitucionales, previamente tenemos que tomar en cuenta cuáles son las categorías aplicables en este caso. Si queremos proteger el derecho de propiedad, bueno, protejámoslo, pero a través de
una interpretación adecuada del 1625 del Código Civil Peruano. Lo que se está protegiendo ahí es la propiedad del donante, en el sentido de que si él quiere disponer de su derecho de propiedad, que lo haga de manera reflexiva, a través de no solo un acto, que es la minuta, sino a través de la escritura pública. Por lo tanto, teniendo conciencia de eso, podemos saltar a los valores constitucionales, a los principios constitucionales. Se protege la propiedad del donante y la libertad de los contratantes, pero no al revés, como se ha pretendido hacer en esta sentencia del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, Fernando, por esta oportunidad y por permitirme, ¿no?, hacer este intercambio de ideas sobre esta sentencia tan polémica, ¿no? Gracias. Gracias, Rómulo, te quedamos eternamente agradecidos. No sé si tengas un poquito de tiempo, de repente hay alguna pregunta Sí, por ahí. sí, para algunas preguntas Bien, perfecto. Bien, si alguien desea preguntar, por favor, con la brevedad que debe ser una pregunta, si alguien desea preguntar. ha habido en el chat una pregunta que ha hecho Eh, Mary Aragón. Sí, pero es una pregunta que no está relacionada con el tema, sino Y no a... está relacionado con el tema, sí, tiene razón, no está relacionado Sí, con el sí, tema. no, no está relacionada con el tema. Rómulo, un poquito de repente para que alguien más se Sí, anime a preguntar. El efecto procesal de esta sentencia es que, desde mi perspectiva, el tribunal se ha entrometido en la justicia ordinaria de una manera grave, porque le dice a la Corte Suprema, vuelve a resolver, pero prácticamente le dice, vuelve a resolver conforme te estoy diciendo yo, exactamente. cosa que es un pecado para la jurisdicción constitucional, subrogarse en el lugar de la justicia ordinaria y tomar decisiones, ¿no? Entonces, que le corresponde, de hecho, a la justicia ordinaria. Y la justicia ordinaria bien resolvió la Corte Suprema, desde mi perspectiva, en anular ese acto por todas las razones que tú has dicho. O sea, eso no merece, digamos, ceder un poco en esa posición. Pero mírate el efecto procesal que va a tener esta sentencia. La Corte Suprema se va a ver, una vez de que seguramente le notifiquen, no sé si ya los habrán notificado, tener que volver a resolver. Este, eh, ¿qué crees tú que debiera hacer la Corte Suprema en este caso puntual? Porque cuando yo dicté una conferencia sobre este mismo tema que te envié el video, yo lo que decía es que en otros casos el Poder Judicial entra en un choque con el Tribunal Constitucional en otros casos, como el caso de Telefónica, Scotiabank, como el caso de los procesos competenciales por importación de vehículos, de las tragamonedas, etcétera, y entran en una confrontación. Aquí yo pienso, simplemente es algo que te puedo yo decir qué es lo que siento. Yo aquí la Corte Suprema pienso que debiera sentar posición, o sea, debiera defender un poco el fuero de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Entonces, pero nos vemos en una encrucijada en que tiene que cumplir lo que dice el Tribunal Constitucional, porque es un amparo, le anula una resolución, por las razones equivocadas que hemos analizado. Entonces, ¿qué crees tú que debiera hacer la Corte Suprema así en términos generales, en términos abstractos? Porque obviamente este no es el primer caso en el que seguramente va a haber este desencuentro entre lo que es una intromisión de la jurisdicción constitucional hacia lo que es competencia de la jurisdicción ordinaria, Rómulo. No, ahora, yo no sé cómo van a terminar esos casos que tú mencionas, porque acá estamos frente a un conflicto de competencia, sin duda, ¿no? Y no estoy seguro cómo lo regula, ¿no?, el Código Procesal Constitucional, este tema de conflicto de competencia, ¿no? Que en este caso es muy particular. El Tribunal Constitucional con la Corte Suprema, ¿no? Que tendría que resolverlo es el propio tribunal, lo cual creo que esto no es una laguna, creo, en el Código Procesal Constitucional. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que la Corte tiene que defender su fuero, como tú muy bien dices. O sea, yo creo que tiene la gran oportunidad de decirle dos cosas al Tribunal Constitucional. Primero, que no es competente para crear normas jurídicas, ¿no? El Tribunal Constitucional no es su labor, la labor es garantizar la protección a los derechos fundamentales y yo añadiría a los intereses legítimos. Por lo tanto, aquí no está protegiendo ningún derecho fundamental, al contrario, lo está desprotegiendo, porque justamente al señalar que el donante o la voluntad del donante se plasmó en la minuta, es suficiente, eso es ir contra la propia disposición normativa, es decir, además está violando la ley, ¿no? Entonces,
están cometiendo un delito de prevaricato los miembros del Tribunal Constitucional. O sea, eh, el delito de prevaricato aquí se aplica perfectamente, ¿no? Viola la ley claramente el Tribunal Constitucional. Entonces, me sorprende que la Fiscalía no haya tomado conocimiento de esto porque sería materia, ¿no? De una denuncia, porque acá es claro, o sea, la ley te dice escritura pública para donación, el tribunal dice no, se requiere la minuta y sea imposible firmar escritura pública, igual la donación es válida. Bueno, estás violando la ley claramente y lo hace el Tribunal Constitucional, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Entonces aquí yo creo que tiene que haber una acción penal independientemente de lo que debe decir la Corte Suprema, que debe decir dos cosas, creo yo. Uno, decirle que ha violado la ley, que no, porque no es competente para crear nuevas hipótesis normativas. Y creo que eso le habilita a la Corte Suprema a confirmar o a ratificar lo dicho en la casación, que fue materia de la acción de amparo, ¿no? Entonces, con eso se le envía al tribunal y el tribunal tendrá que decidirlo, ¿no? Pero me parece grave, ¿no? Grave porque este caso es una clara violación de la ley, ¿no? Y la competencia del Tribunal Constitucional tiene también sus límites, ¿no? Y justamente uno de sus límites es no violar la ley, cosa que lo está haciendo, ¿no? Entonces, creo que, ahora no sé cómo acabar este tema, porque también es un tema político, porque claro, hay que ver si la Fiscalía, el Congreso, ¿no? Pueden inhabilitar a los mismos, pero los que han firmado esta sentencia de tribunal claramente han cometido un delito de prevaricato y por lo tanto están sujetos, ¿no? A lo que diga el ordenamiento, ¿no? Penal sobre el particular. Pero desde el punto de vista procesal, yo creo que la Corte debe, como tú muy bien dices, defender su fuero. Y defender su fuero significa, señor, el 1625 es muy claro, escritura pública, si no hay, no hay manera, ¿no es cierto?, de decir lo contrario. Y ahora, analizando el caso en concreto con mayor razón, es claro que en el caso concreto hubo una precipitación para hacerle firmar al donante, que probablemente está en una situación precaria de salud, para que firme una minuta, ¿no? Teniendo sobrinos de por medio. Otro tema será el tema si los donatarios eran poseedores o no, o servidores de la posesión, es otra discusión, en todo caso que podemos tener en otro momento. Pero aquí sin duda se ha cometido un grave atentado a el Código Civil, se ha violado el Código Civil, ¿no? Claro, no es la Constitución política, pero es grave también. Gracias, Rómulo. Bien, si alguien también desea preguntar. Doctor Fernando, buenas noches. Hola, Luis Manuel. ¿Me escucha, Rómulo, doctor? sí, sí te escuchamos. Rómulo, no sé si te acuerdas de Luis Manuel, era Sí, claro, claro, me juez, acuerdo. juez aquí en Hola Luis, Cusco ¿qué y tal? Qué ahora gusto es juez verte. superior en Ah, Lima. sí, sí, claro, claro. Bueno, Sí, doctor Rómulo, muchas gracias por la exposición. Clarísimo el tema. Creo que, si me permite añadir, también el Tribunal Constitucional en esta sentencia, pues ha violado si no es dos, un precedente constitucional clarísimo, porque este es un amparo versus amparo contra una decisión del Tribunal Constitucional. Y ya en el presente Dirección Regional de Pesquería y en otras sentencias anteriores, municipalidades de San Pablo y otras que no recuerdo ahora, se dijo claramente que el amparo contra amparo solamente procedía siempre y cuando el Tribunal Constitucional no haya emitido una decisión final. En este caso, el amparo es contra una resolución del propio Tribunal Constitucional. Pues por ahí se viola un precedente constitucional. Y por otro lado, doctor, pues yo recuerdo que usted del año 2017 en la Universidad Andina del Cusco expuso el tema sobre el noveno pleno casatorio civil. Y yo recuerdo ahí que se dijo en ese momento, bueno, que en ese pleno se dijo que la forma está vinculada a la validez del negocio jurídico. La forma está vinculada a la validez del negocio jurídico. Es más, en este pleno lo dice la Corte Suprema, forma vinculada. Eh, y es claro, ¿no? La forma es la estructura del negocio jurídico formal, como son la hipoteca, como es el de la anticresis, como es incluso, como usted ha expuesto en de la donación. Y no se puede, pues, crear, como usted lo ha dicho, una hipótesis normativa y en adelante suponer que ya la escritura pública no es un requisito de validez.
cuando el propio 1625 del Código Civil lo ha decantado de esa manera. Y así lo hemos entendido por muchos años, doctor Rómulo. O sea, me parece que esto es un desacierto del Tribunal Constitucional. Y yo creo que sí es posible que los jueces, bueno, podamos mantener la decisión que teníamos hace mucho tiempo, ¿no? La de ni siquiera la necesidad de declarar la invalidez de un negocio jurídico que no revista la forma bajo sanción de nulidad, conforme además lo señala el Código Civil en el supuesto que usted ha expuesto. Ese era un comentario, doctor, que quería hacerle llegar y nuevamente agradecerle por su exposición. Gracias, Luis Manuel. ¿Alguna otra participación? Doctor, disculpe, ¿se me escucha? Sí, Alexis, de manera breve, por favor. Ya, doctor, bueno, es cierto, acá hay un tema del Tribunal Constitucional que está muy mal, pero hay dos casaciones que hacen referencia a la fecha cierta por acceso al registro mediante el CARDEX, ¿no? En resumen, también dicen que con todo documento, toda minuta que entra a una notaría genera fecha cierta, es decir, que le da y presume la validez de las firmas, que vinculan al acto jurídico realizado con su validez. En todo caso, yo pienso, la pregunta ¿sería impugnable a los herederos de la persona que ha fallecido hacer un proceso de obligación de hacer justamente con el tema del otorgamiento de la formalidad a dicho acto jurídico? Si a ver, el doctor, ¿puede repetir su pregunta? Si los donatarios pueden demandar, no, no he entendido bien la pregunta. Ya, mire, lo que pasa es que hay dos casaciones que las he revisado, las Ujú. cuales establecen de que todo documento, toda minuta que entra a una notaría y genera cargos, o sea, le ponen el sello de ingreso a la notaría, le da fecha cierta. En este caso, al darle fecha cierta y muere, fallece el donante, los donatarios podrían interponer un proceso de obligación de otorgar la formalidad a la donación otorgada. No, bueno, en el caso concreto sí es verdad, ¿no? Es una minuta de donación inmobiliaria con fecha cierta porque participa el notario, ¿no? Eso es un documento de fecha cierta, pero ojo, el donante no firma el contrato, solo pone su huella digital. En segundo lugar, no es aplicable, hay una norma en el código que es el 13, a ver, hay una norma que permite justamente el otorgamiento de escritura pública. A ver, esperen un segundo, acá está. También Es sería el 1412, Rómulo, pues el que 1412, sí, 1412 el 1412. no es aplicable. ¿Por qué? Porque el 1412 no se aplica para los contratos formales, ¿no? Es decir, si no se, pues justamente por eso decía, la escritura pública es una formalidad donde se le permite al donante en una segunda oportunidad corroborar su voluntad de donar. Es decir, la pregunta, o sea, la idea es que la escritura pública, el donante corrobore, ¿quieres donar? Sí, quiero donar. ¿Sabes lo que es donar? Sí, perfecto. Eso consta en la escritura pública. Por lo tanto, no cabría, ¿no es cierto?, que los donatarios inicien un proceso judicial contra el notario y que lo formalice, porque ¿cómo va a formalizar una minuta con fecha cierta, con firma legalizada, que es un documento de fecha cierta, cuando el donante ha fallecido? No, no es posible hacer eso, ¿no? En todo caso, Rómulo, el destinatario de esa pretensión tendría que ser el donante, ¿no? Y es imposible que alguien le demande a alguien el cumplimiento de una obligación de otorgar una escritura pública de donación, porque la donación es consustancial, pues, a la forma, ¿no? O sea, No, tiene que pero hacerse por escritura pública. claro, Alexis me preguntaba si en la situación actual, si los notarios podían demandar los documentos públicos, me dijeron al notario, porque el donante está fallecido, ¿no? Claro, pero Pero es, en otros El- casos, el- sí, si el donante afirmó la minuta, inclusive con fecha cierta, y no quiere firmar la escritura pública, no hay nada que se le pueda obligar, porque es su voluntad. Si no firma la escritura pública, no hay contrato de donación inmobiliaria. No existe el contrato. sí, sí. Gracias, Alexis. ¿Alguien más que desee preguntar? Me parece que ya estamos abusando del tiempo de Rómulo. Bien, Rómulo, te quedo muy agradecido, te quedamos muy agradecidos por esta conferencia, nos ha permitido perfilar algunas cosas en relación al tema
y también pues ver que a veces el Tribunal Constitucional se excede, se equivoca. Claro que eso no significa que no deba existir el Tribunal Constitucional, pero precisamente son resoluciones que están sujetas a crítica y a partir de las que esas cosas no se debieran hacer. Y nos ha generado un problema obviamente entre las Cortes seguramente y esperemos cómo se desenvolverá eso, es todo una incógnita. Rómulo, desde Cusco te envío un abrazo, te agradezco mucho tu tiempo, gracias por habernos dado esta conferencia. Te dejo en el uso de la palabra para que te despidas de las personas que te hemos escuchado. No, María Fernando, otro abrazo igual y a todos los participantes les agradezco por haber participado en este conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Rómulo. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego.